Amados hermanos, que el Señor les bendiga. En este día domingo honramos al Señor porque nos da la bendición de poder reunirnos una vez más para estudiar la palabra del Señor. El día de hoy nos corresponde la lección número 83 de nuestros expositores, que tiene por título El viento de Dios. Lección número 83, que tiene por título El viento de Dios. Y la lectura bíblica se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2, del versículo 2 al 4. Y dice así en el nombre del Señor. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amados hermanos, cuando nosotros nos referimos al viento de Dios, en primer lugar, tenemos que comprender y definir lo que es viento, algo muy común para nosotros. Y podemos decir que viento es una corriente de aire producida en la atmósfera por causas naturales, como diferencias de presión o temperatura. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido el viento. Es algo natural, es algo que muchas veces lo hemos visto de diferentes formas. Entonces nos podemos preguntar, ¿qué dice la Sagrada Escritura en relación al viento? Este fenómeno natural, la Biblia le da un espacio, Dios le da algún espacio como para que a través del viento, este fenómeno natural, nosotros podamos comprender los misterios de Dios. Entonces, en este resumen, abordaremos cómo Dios obra a través de vientos naturales y espirituales, y cómo el viento viene a ser un símbolo del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo. Lo primero que nuestros expositores en el día de hoy nos muestra es que la Escritura habla del viento natural, de este viento, de este fenómeno natural. La Biblia en varias ocasiones, en reiterados pasajes de la Escritura, muestra características como Dios obró a través del viento, de este fenómeno natural. Letra A, Dios saca los vientos de sus depósitos. El Salmo 135, versículo 7 dice, hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, y destacamos aquí, saca de sus depósitos los vientos. La versión del lenguaje sencillo dice, Dios saca el viento del lugar donde lo tiene guardado. Como ya hemos visto, a los salmistas les encanta detenerse en el hecho de que Dios es el único creador y sus mandatos se aplican a todas las cosas sin excepción, incluyendo todas las cosas que pertenecen a la naturaleza. Por lo tanto, podemos decir que la voluntad de Dios gobierna aún los detalles de cambio de clima. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Él, hablando en una forma metafórica, dice que Dios tiene sus depósitos y en estos depósitos Él guarda el viento. Por supuesto, nosotros comprendemos de que Él está hablando bien, como bien lo decía yo, en una forma metafórica. Lo que está tratando de explicar el salmista es que Dios gobierna los vientos, es que los vientos le pertenecen a Él. Por eso Él los saca de sus depósitos, es decir, cuando usted tiene algo que es suyo, que es su propiedad, usted lo puede guardar
donde usted quiera, y usted va a tratar de darle un cuidado y le va a dar un lugar para guardarlo. De la misma manera, el salmista está diciendo, los vientos le pertenecen a Dios. Este fenómeno natural que tiene diferentes efectos sobre el diario vivir de las personas, Dios lo gobierna. También podemos asegurar que Dios hace de los vientos sus mensajeros. El Salmo 104, versículo 4 dice, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. De igual manera el Salmo 148, versículo 8 nos dice, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor. Destacamos, el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Entonces, ¿qué nos está diciendo la Escritura? Que los vientos naturales, este fenómeno natural, viene a ser un mensajero de parte de Dios sobre los hombres. Por eso podemos decir que se describe el propósito por el cual Dios utiliza el viento y el fuego, según lo que está hablando el salmista. Cuando él habla de mensajeros y ministros, hablando del fuego y del viento, demuestran tanto el viento como el fuego, estos demuestran cómo Dios utiliza la naturaleza para transmitir su mensaje a los hombres, estando sujetos a su palabra. Por eso yo leía el Salmo 148, versículo 8, en donde dice, el viento de tempestad ejecuta su palabra. Cuando decimos de que el viento viene a ser un mensajero de parte de Dios para los hombres, también tenemos que comprender el contexto en donde el pueblo de Israel se desenvolvía. La mayor parte del año en la Tierra Santa se ve afectada por vientos de los 4 puntos cardinales. ¿Ya? Los expertos dicen que los vientos del oeste son húmedos y refrescantes, y estos traen la lluvia en el invierno y el rocío en el verano. En cuanto a los vientos del norte, en la Tierra Santa son vientos fríos y ahuyentan las lluvias. En cuanto a los vientos del sur, pueden ser tempestuosos o benévolos para la navegación y generalmente están asociados con el calor. Y también podemos decir que el viento del este está identificado como el viento de los desiertos. Llega en fuertes ráfagas, con polvillo de arena y calor abrasador que eh, agosta la vegetación. Entonces un judío, en algún momento el Señor le dijo, ustedes saben ver los tiempos. Parece que algunos judíos eran expertos en, en el clima, eran expertos en mirar, ¿cierto?, si iba a llover o no iba a llover, miraban los vientos, observaban los vientos, sentían los vientos, y ellos escriben y detallan de esta manera, el Señor hace a los vientos su mensajero. Ellos creían de que Dios a través de los vientos les hablaba, les enviaba juicio. Muchas veces las catástrofes que eran provocadas por los vientos, ellos consideraban de que eran advertencias de parte del Señor. Y de igual manera, cuando el viento permitía que la lluvia estuviese sobre el pueblo, sobre la Tierra Santa, ellos también lo veían como una bendición. Hablando de este viento natural, de este fenómeno natural, también podemos decir que la Escritura dice que son potentes y aplican los planes y o juicios divinos. Yo no sé si te ha tenido la oportunidad de ver un huracán. Hay videos por todo lugar y podemos darnos cuenta de que cuando el viento sopla fuerte es algo terrible. Por eso la Escritura nos muestra y nos enseña de que los vientos naturales muchas veces, estos que aplican los planes y los juicios de Dios, son verdaderamente poderosos. La Escritura no habla de eso. En Éxodo 10:18 nos dice, y salió Moisés de delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo
un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. El contexto de esta porción de la escritura eh, es conocido por todos. Estaban las plagas, Dios quería sacar al pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida, y al endurecerse el corazón de Faraón, Dios comienza a enviar diferentes plagas. Una de ellas fue la plaga de la langosta. La plaga de la langosta devastó a Egipto. Hace pocos días mostraron en noticias que hay una plaga de langosta en cierto país. Usted puede ver cómo la langosta va devastando los frutos, lo que las cosechas de la tierra. Y dice que, la escritura dice que la langosta consumió Egipto. ¿Qué sucedió? Faraón ablandó aparentemente su corazón y pidió que Moisés pudiera clamar, aparentemente arrepentido por retener al pueblo de Israel. Moisés ora a Dios y Dios responde a su oración. ¿Y qué es lo que hace? Dice, entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar Rojo. Fue tan fuerte el viento que arrasó con toda esta plaga de langostas. Por eso estamos diciendo que el viento natural que Dios ocupa muchas veces para sus planes y el juicio es algo potente. También en Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Conocemos también la historia, después de largos días de lluvia, en donde no se conocía la lluvia y en donde hay un juicio de parte de Dios, el arca está ahí en medio del mar, en medio de las aguas, y dice que Dios se acordó de Noé. Ahora las aguas tenían que disminuir, ahora el juicio ya había pasado sobre la tierra. ¿Y qué hizo Dios para que el agua se evaporara? Envió un fuerte viento. Tiene que haber sido un viento tempestuoso, un viento terrible, para que pudiese evaporar tal cantidad de agua la cual cubría la tierra. Números 11:31 nos dice también, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y la dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. El contexto de esta porción de la escritura nos habla de que el pueblo se había rebelado, como lo venía haciendo ya desde que salió de la tierra de Egipto. Y el pueblo empezó a murmurar por qué la comida no era al nivel que tenían en Egipto, aún siendo ellos esclavos. Y llegó tal la murmuración a los oídos del Señor, que en algún momento Dios hace un milagro y envió un viento, el cual trajo codornices del mar. Una vez más vemos que Dios utiliza los vientos. Entonces podemos decir, ¿la Biblia habla de los vientos? Sí. ¿Qué dice la Biblia? Que le pertenecen a Dios, que Él los gobierna, que Él los guarda, que Él los ocupa para sus propósitos divinos. También en Éxodo, también hablando del pueblo de Israel al salir de Egipto, Éxodo 14:21. Dice, extendió Moisés su mano sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas.
uno de los milagros más conocidos. Dios separa las aguas, Dios separa el mar rojo. ¿Y cómo lo hace Dios? Utilizando un viento natural, que con toda seguridad obedeció a su orden. ¿Qué más podemos decir? ¿Cómo Dios utiliza los vientos naturales? La Escritura también nos relata de que así como en el Antiguo Testamento, los vientos obedecen a la autoridad de Jehová Dios, el Padre, en el periodo en que el Dios eterno se encarna en la persona de Jesucristo, Jesús mostró que él también era 100% Dios. Por eso en Mateo 8, 26 y 27 dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Conocemos también la historia, donde Jesús se aparta con sus discípulos, van mar adentro, van a las aguas y se levanta una gran tempestad, con la particularidad de la historia que Jesús estaba durmiendo. Se angustiaron en gran manera los discípulos porque la tempestad parecía que botaba el bote, siendo ellos, muchos de ellos pescadores. Tuvieron gran temor hasta que el maestro despierta y él con toda autoridad, con la misma autoridad que el Padre en algún momento había dividido las aguas del Mar Rojo, Jesús le dice a los vientos que se detengan y es así como se detiene y se calma la tempestad. Jesús mostrando su divinidad. Ahora, no tan solamente la Escritura nos relata acerca de que Dios utiliza los vientos naturales, este fenómeno natural, sino que también la Escritura nos habla de que hay un viento divino. Vamos a detallar. Dice la Escritura que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Se le llama espíritu, esta palabra que nosotros utilizamos tanto, espíritu. Esta palabra viene del término hebreo ruah, que significa aire, viento, soplo, y en el griego es neuma. Por eso cuando hablamos de la neumatología, o siempre estamos hablando del viento. Entonces, la escritura que está relatando, de que Dios había quedado al hombre y el hombre era un cascarón inanimado, no tenía vida, había sido del polvo de la tierra, ¿ya? Por eso cuando Dios crea a Adán, en un momento tan especial, él era la corona de la creación del Señor, pero algo faltaba en él. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ya? Un momento muy especial, el que la Biblia nos está relatando, cuando el Creador sopló en la nariz de Adán aliento de vida. Por eso la Escritura nos dice que en él estaba la vida y le dio a la humanidad esa preciosa, esa vida preciosa que solo Dios puede dar. ¿Ya? Algo le faltaba a Adán y era el espíritu, el soplo, el viento de Dios. Este viento de Dios, que es espíritu, que no se puede sentir a través de los sentidos, a través del tacto, no es como el viento natural, este fenómeno natural, sino que el viento de Dios, este espíritu, es viento de vida. Ezequiel 37 también es un pasaje de la Escritura conocido.
Ezequiel 37, 9 y 10. Y dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Otro pasaje de la escritura conocido, en donde Dios está llamando a Ezequiel y le está mostrando en una visión lo que Dios había de ser a través de él. Lo estaba encomendando como profeta al pueblo de Israel. ¿Y qué era Israel? Israel era un valle de huesos secos. No tenía vida el pueblo de Israel. Y Dios en una visión le muestra a Ezequiel y le lleva y le dice, profetiza, ¿vivirán estos huesos? El pueblo estaba muerto. Y es allí donde en la visión de Ezequiel, él le obedece al mandato de Jehová y comienza a profetizar. Y le dice a los huesos que ahora tienen que vivir. Y el milagro se comienza a suceder. Y estos huesos ya no tan solamente son huesos, sino que se comienza a componer de las partes del cuerpo humano. Pero algo faltaba, el espíritu. Y profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron. ¿Qué estamos diciendo? Que aparte del viento que Dios utiliza, que aparte de este fenómeno natural hay un viento que es de Dios, que es divino, que no es natural, sino que es del cielo, es espiritual. ¿Y qué es lo que trae? De la misma manera en que le trajo vida a Adán, de la misma manera este viento sopla sobre las personas que están en una vida espiritual muerta y vivieron y se hizo un gran ejército. También podemos decir que aparte de que existe este viento divino, Jesús mostró la naturaleza intangible del viento para ilustrar la obra del Espíritu Santo. Juan 3, versículo 8, dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Podemos afirmar, por lo tanto, que de la misma manera que el viento sopla, ¿ya? Y uno puede oír cuando sopla muy fuerte, hay un silbido, ¿ya? De la misma manera, el Espíritu Santo actúa sobre la vida de los hombres, pero así como usted no puede ver ni comprender las cosas de los vientos naturales, de la misma manera nosotros no comprendemos muchas veces la obra de Dios. Por eso, los efectos del viento como del espíritu son sentidos por el humano, pero no están bajo su control. Usted no puede controlar los vientos. De la misma manera que no puede controlar usted la obra del Espíritu Santo. Yo no puedo controlarla, porque solamente le pertenece a Dios. Para ir finalizando, este soplido, este espíritu, este viento, este ruá, es presente y activo. ¿A qué nos referimos? Que nosotros que somos la iglesia del Señor, nuestra constitución, el día que la iglesia nace, ahí en el día de Pentecostés, está presente este viento divino. Hechos 2, del versículo 2 al 4, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen.
Dice, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio. Como yo ahí tengo anotado abajo, no que vino un viento, sino que lo que venía era el Espíritu Santo. Pero ¿cómo venía el Espíritu Santo sobre la iglesia? Venía de manera poderosa, venía de manera fuerte, como cuando muchas veces sopla el viento y nada lo puede detener. Lo que el libro de Hechos nos está mostrando, que de la misma manera como el viento viene y nada lo puede detener y arrasa con lo que está a su paso, de la misma manera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés recayó y venía y vino sobre la iglesia. Por eso se está hablando de que este estruendo fue como un viento recio en alusión al poderoso, pero invisible poder del Espíritu Santo. Concluyamos esta clase bíblica. Podemos decir, por lo tanto, el viento de Dios está desde la creación, cuando Dios sopló en la nariz de Adán, cuando formó al hombre. Ha estado presente en los periodos bíblicos milagrosos, el Mar Rojo, cuando desaparecieron las langostas, y muchos otros pasajes bíblicos donde Dios utilizó los vientos para dar señales, para hacer su obra. Entonces estuvo presente en los periodos bíblicos milagrosos y también en el periodo profético, como lo vimos en el tiempo de Ezequiel, en donde vimos que en una visión hubo un viento divino que dio vida a un valle de huesos secos. Además de ser este viento, este soplo de Dios, quien dio vida a la iglesia de Jesucristo. Podemos decir, por lo tanto, que hoy Dios sigue soplando vida en aquellos que creen en su Hijo Jesucristo. Yo le pregunto a usted, ¿recibió usted el Espíritu de Dios? ¿Tiene usted el soplo de Dios que da vida y vida en abundancia? Que Dios nos bendiga en grande manera en esta tarde.